Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hermanos. Eh, Quería agradecer a nuestro Señor que podamos estar un nuevo día eh, esperando y orando a que esta pandemia cese, hasta que esta pandemia eh, dé lugar a que podamos volver a reunirnos con normalidad, poder estar en comunión, más allá de que podamos estar en contacto a través de este tipo de medios, pero la comunión con los hermanos es necesaria, se extraña, eh, y hoy, bueno, si bien tenemos otro tipo de posibilidades que antes no las teníamos, ¿no? Yo soy de una época donde eh, era el teléfono fijo, y cuando no se tenía un teléfono fijo en la casa, las llamadas eran muy costosas. Y también de la época de las cartas, que, bueno, tardaban un buen tiempo, y si uno quería que llegaran mucho más rápidas, las tipo expreso o algo por el estilo, eran un poco más caras, y sí, bueno, la contestación podía llegar a tardar unos 10 días, ¿no? En total. Pero le agradecemos al Señor de que esta enfermedad que ha venido, esta pandemia, podamos estar, al menos a través de estos medios, estar comunicados. Y quiero referirme, si bien estos momentos muchas veces eh, se levantan batallas en nuestras vidas, eh, se levantan cosas dentro nuestro, nuestros pensamientos, nuestras ideas, a veces empiezan a jugarnos quizás malas pasadas. Eh, Hay un pasaje en Segunda de Samuel, perdón que estoy con un poco de alergia, hoy hay bastante viento. Dice la palabra de Dios: volvieron los filisteos a hacer la guerra. Esto es en 2 de Samuel capítulo 21, verso 15. Dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Brevemente quiero comentarles que en un momento David, dice la palabra de Dios, cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó en el palacio. Y allí tuvo ocasión de tomar a Betsabé, y recuerdan, no vamos a entrar en detalles de la historia, pero fue precisamente, y la Biblia hace hincapié en que en el momento en que los reyes salían a la guerra, David prefirió quedarse en el palacio. Pero ya acá David era mucho más anciano, los años habían pasado, y David sale a la guerra contra los gigantes. Y dice la palabra de Dios que se cansó y casi fue alcanzado por este gigante que venía a darle muerte. Y los valientes de David, aquellos que estuvieron, aquellos siervos que estuvieron con él en muchas de las etapas más duras de la vida del rey, dice: nunca más de aquí, lo sentencian a David, dice: en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Y después lo voy a terminar de redondear a este concepto, pero es curioso que aquellos siervos querían conservar a lo que para ellos era el nexo directo con Dios, que era un hombre que podía traer la presencia de Dios, que veían que ese hombre era respaldado por Dios, que veían que esa persona, ese David, ese pordiosero que anduvo huyendo
por los montes, esquivando los lanzazos de Saúl, escondiéndose en cuevas húmedas, frías, en el agobiante calor del desierto, era un hombre de Dios y que Dios lo había forjado de la manera más dura para poder sobrellevar todo lo que Dios había deparado para él. El otro día habíamos dicho algo que le dice Dios, dice, te di todo, David. Dice, y si no te hubiese alcanzado, y si me hubieses pedido más, más te hubiese dado. Eso le dice Dios a David. Es como en Isaías 58, cuando Dios le dice, y tú me llamarás, y yo diré, Dios dice, heme aquí, y seré tu retaguardia. Él dice, yo iré detrás tuyo cuidándote. Así que bueno, tenemos que había salieron a la guerra y había un gigante que se llamaba Isbi Benob. Todos los nombres en la Biblia, todos. Yo les recomiendo que se puedan descargar una aplicación de significado de los nombres. Es muy lindo realmente porque todo está emparentado con todo. La palabra de Dios no deja nada librado al azar y eso es lo más maravilloso que tiene la palabra de Dios. Si a eso le suman algún diccionario griego o algún comentario del Nuevo Testamento, sobre todo, que está escrito en griego, en el idioma original en el que se escribió, realmente va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Este Isbi Benob significa tomar preso o el que esclaviza. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para que no se nos prolongue demasiado tiempo. Pero bueno, este gigante, como su nombre lo dice, tiene la capacidad de inhabilitar, de inmovilizar a una persona. ¿Sí? Es esa capacidad que le da el que nosotros mismos, cuando vemos a ese gigante venir, nos ponemos a la defensiva, ¿sí? Pero sin embargo, el Señor dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿sí? Bien, este varón, que era uno de los gigantes, lo que quiso venir a hacer es acabar con la luz que iluminaba Israel, sabiendo que cuando se elimina al líder, cuando se elimina a la persona, y ellos lo sabían bien, hay muchas palabras acerca de esto, sabían muy bien quién era Dios, quién era Jehová y qué hacía Jehová con aquellos que le elegía. Pero sabían también que si herían esa cabeza, iba a ser mucho más fácil de ahí en adelante poder llevar adelante guerras contra el pueblo de Israel. Como muchas veces a lo largo de la historia después sucedió, porque esas guerras nunca se terminaron, hasta el día de hoy, porque Filistea se le llamó después Palestina, que es un nombre que le pusieron los romanos, donde vivían parte de lo que dice la historia secular, los rebeldes de Israel. O sea que hasta el día de hoy siguen enfrentados. A lo largo de la historia de los reyes, que fueron unos 350, 360 años, vemos cómo una y otra vez los filisteos entablaban guerras o sus descendientes contra el pueblo de Israel. Dice, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saf, que era uno de los descendientes de los gigantes. El segundo gigante es Saf y significa umbral o razonamiento. ¿Sí? Yo me identifico un poco con esto porque a mí para hacer algo lo pienso, lo razono, veo las posibilidades, veo si ese es el mejor camino, si no es, y muchas veces uno se queda en esos pensamientos. Es algo que
realmente tengo que vencer, ¿no? Me- es un mea culpa que estoy haciendo. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando los pensamientos vienen a nuestra vida y esos pensamientos se encriptan dentro nuestro, lo que ocurre, lo que nos llevan esos pensamientos es a la obstinación. Y esa obstinación nos lleva a tener una fortaleza dentro nuestro. Y yo alguna vez lo expliqué, la fortaleza no, nadie puede entrar y nadie puede salir. Y esto es muy grave, porque esto ocurre no solamente en las personas, políticos, líderes o jefes de lo que ustedes, de una empresa, de lo que sea, pero también ocurre en los líderes que están a cargo de iglesias, de asociaciones, de líderes cristianos, me refiero, eh, que lo hemos visto, algunos los han padecido, otros los padecen y otros los van a padecer, ¿sí? Porque básicamente este es un gigante que tiene que ser eliminado de nuestras vidas, porque esos razonamientos nos van a llevar a una obstinación y esa obstinación a una fortaleza. Es así, esa es la secuencia, esa es la secuencia. Ustedes podremos estar de acuerdo o no, pero créanme que esa es la secuencia, lo he visto muchas veces y realmente es mi oración que Dios me libre de muchas veces excederme en razonar las cosas, en querer hacer las cosas de una manera que quede tan bien que en realidad a veces ni siquiera se terminan haciendo. Entonces, es un gigante que quizás muchos está ahí buscando cómo atacarnos, cómo hacer que nos inmovilicemos, cómo hacer que nuestra vida se sienta que no tiene propósito. ¿Sí? Otro, otro de los gigantes, dice la palabra de Dios en el versículo 19, hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jaregoín de Belén, mató a Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Goliat no es el Goliat que mató a David, sino que era el hermano. Acá le ponen Goliat, pero en Primera de Crónicas se llama Lami. Goliat significa montón de basura, ¿sí? Eh, pero hay algo muy curioso. Ellos sabían que era el hermano del Goliat que David había muerto. Este gigante es el que nos trae el pasado al presente. Muchas veces, eh, más allá de lo que podamos llegar a decir, nosotros somos una generación que criticaba a nuestros padres porque eh, ellos decían lo viejo era mejor. Bueno, uno tiene que llegar a una determinada edad para pensar que muchas veces lo que pasó fue mejor que lo que está pasando ahora. Eh, pero en este caso, ellos sabían, el pueblo de Israel, los siervos, sabían que este era hermano de Goliat y que sus características eran bastante similares, ¿sí? Por la lanza que traía, por el peso, en otro pasaje da el peso, que eran aproximadamente unos 36 kilos. Eh, es el gigante que nos trae, nos quiere hacer vivir del pasado. Y hubo cosas muy lindas en el pasado, que realmente hay cosas que yo añoro de mis días cuando recién me convertí, cuando recién empecé a caminar en los caminos del Señor, cosas espirituales muy profundas, muy hermosas. Y si me preguntan, sí las extraño. Precisamente ayer me estaba acordando de muchas cosas, y mientras las recordaba me embargó la emoción, pero yo también soy de las personas que piensa que lo mejor está por venir, ¿sí? Que hay cosas a las cuales el Señor nos desafía permanentemente a que esperemos en Él.
Y esto parece una contradicción. Esperamos en Él y ¿qué hacemos bien? Si Él dice que hay que esperar en Él, hay que esperar en Él. Porque yo he visto algo de Dios. Y lo que Él no hace durante 10 años, un día, Él abre los cielos y todo cambió. Todo cambió. Él es así. Lo he comprobado una y otra vez. Podemos estar en el desierto más absoluto, pero el día que Él dijo, hoy es el día, hoy es la hora, ese día tenemos que movernos. Ese es el día en el cual el Señor eligió para que hagamos lo que Él nos había propuesto. Quizás Él nos habló 20 años atrás, y a veces eso es lo que nos desespera, ¿sí? Que pensamos que aquello ya no tiene sentido, que aquello que nos dijo fue algo que escuchamos mal, algo que no entendimos bien, que quizás no era el Señor el que nos habló, pero yo te animo, hermano, a que esperes. Si Él te pide que esperes, ¿cómo lo haremos? Buscándolo a Él día a día, orando, instruyéndonos en la palabra de Dios. Una de las cosas pendientes que yo tengo es eh, de, de cantar. Me gustaría cantar bien, o sea, bien, por lo menos entonar. Eh, y todos los años tengo que hacerlo, todos los años, por este año voy a hacerme un tiempo, bueno, parecía que este año iba a ser diferente, que este iba a ser el año, cuando empezó, digo, este año ya lo tenía decidido, había hablado con la esposa de un amigo que enseña, que es profesora, es una mujer muy preparada, y siempre me dice, vos vení, no te hagas problema, pero bueno, siempre por una cosa, por otra, los horarios no coinciden, pero es algo pendiente que tengo, es algo que quiero hacerlo, que me gustaría hacerlo, eh, y bueno, nada, simplemente esperar. Mientras esperamos, nos preparamos. Mientras esperamos que Dios mueva sus aguas, estamos cerca de la fuente. No nos metemos, pero estamos cerca de la fuente hasta que el agua sea movida. El último de los gigantes, dice la palabra de Dios, después hubo una guerra en Gat donde, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otro 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Este gigante no tiene nombre, pero tiene unas características importantes. No se le asigna ningún nombre en este pasaje ni en Primera de Crónicas, pero es curioso la cantidad en sus extremidades, la cantidad de dedos que tenía, ¿no? Y dice que tenía 6 dedos, ¿sí? En cada mano, 6 dedos en cada pie. Y es curioso que la Biblia habla en Apocalipsis que 6 es número de hombre. Y habla de las 4 extremidades. Y las 4 extremidades significa obra, ¿sí? En la obra del hombre. ¿Sí? Uno es el número del hombre y otro es la obra de los hombres. Y es curioso que este gigante, que no tiene nombre, quizás sea una de las condiciones que aquí la Biblia nos pone, eh, básicamente porque podríamos ponerle cualquier nombre, cualquier institución. Nosotros cuando hacemos la obra del Señor sin que Él esté, ¿sí? Eso es obra de hombres. Puede tener todas las características de la obra de Dios, podemos tener la pintura, la fachada, pero Dios no está allí, ¿sí? Cuando Salomón edificó aquel terrible templo
que le proveyó todo David. David había hecho una colecta nacional para edificar el templo que él no iba a construir. Faltaba una cosa. La obra de los hombres había sido perfecta, hermosa, pero faltaba que la gloria de Dios llenara ese lugar, que la gloria de Dios irrumpiera a través de los sacerdotes, de los levitas. Y cuando ellos empezaron a cantar, aquellos levitas, Asaf y los otros dos levitas más con sus hijos, dice que la casa se llenó de la gloria de Dios. Es tan fácil poder ponerse en el lugar de Dios y hacer lo que Dios no nos pidió. Es tan delgada la línea que lo separa, que es muy fácil equivocarse. Pero yo les animo a que puedan resistir, porque esos son gigantes también que se levantan en nuestras vidas, queriendo hacer algo que el Señor no nos mandó. Pero cuando se levantan, la Biblia también nos dice cómo vencerlos. Cuando el primer Goliat se levantó contra David, que estaba injuriando al pueblo de Dios, le dijo este Goliat a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. O sea, Goliat creía en otros dioses, no en el Dios de Israel, y lo maldijo por esos dioses. O sea que ahí comenzó una lucha espiritual. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y después lo provocó de una manera que humanamente, ¿sí? De una manera humana. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando vienen estos gigantes, no es a nuestra vida lo que provoca. Nosotros nos sentimos desfallecer, nos sentimos mal, pero dice que al que provocan es al Dios de Israel. Juan dijo en 1 de Juan, dice: hijitos, ustedes le han vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando Moisés envió a los 12 espías, allí en Números, en el capítulo 13, ocurrió un hecho significativo. Vinieron todos los espías, y Caleb dijo: subamos, sí, vamos a tomar esa tierra. Y todos los demás decían: no, es imposible. Son gigantes. Son gigantes que es una tierra así, que fluye leche y miel, que tiene provisiones, pero no vamos a poder entrar a esa tierra. Y Caleb y Josué, que dice la palabra de Dios, que tenían un espíritu diferente. Un espíritu diferente los hizo diferentes a ellos. Porque ¿saben qué pasa? Cuando nosotros somos intimidados por estos gigantes, y gigantes podemos llamarle a cualquier situación que se nos presente, nosotros terminamos viéndonos como nos ven. Es así. Cuando nosotros somos intimidados, terminamos viéndonos como nos ven. Pablo, que también sabía de la guerra espiritual, dice en Efesios, un pasaje conocidísimo, que a veces de tan conocido parece que pasara algo inadvertido, porque es un pasaje que se ha predicado muchísimo, pero que tiene cada día una significación, y para estos tiempos en los que el humanismo, como el último gigante, se levanta apoyado en patas como en patas filosóficas, como es el nihilismo, el individualismo, el humanismo, y todos los ismos que pueda llegar a haber.
necesitamos más que nunca poder estar firmes para resistir el día malo, como dice el apóstol Pablo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y nunca voy a cansar de repetir lo que significa la palabra acechanzas, que es un plan urdido, ¿sí? Creado, diseñado, que estuvo pensado para hacerte un determinado mal. Por eso siempre hay que estar atentos, orando, si viajamos, Señor, acompañanos en este viaje. Si es sea un viaje que hagamos por placer, sea un viaje... Nosotros si tenemos que ir a Mar del Plata, si tenemos que salir a cualquier lado, 2 segundos, Señor, acompáñanos. Señor, guarda este viaje. Y todas las acechanzas que el enemigo esté tramando en este tiempo, en este momento, las cortamos en el nombre de Jesús. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar pues firme. Después léanlo, sigue. eh, eh, es maravilloso este pasaje de Efesios, pero para poder estar firme, tenemos que identificar quién es el enemigo, ¿sí? Y el enemigo está dentro nuestro, ¿no? Como dice el pastor Oscar, dice, vamos a la reunión y el enemigo viene con nosotros, ¿sí? Viene la carne, nuestra carne nos juega muchas malas pasadas en todo momento. No solamente en las reuniones, nos pasa con los inconversos, nos pasa con los hermanos, nos pasa en todo momento con nuestros hijos. Siempre queremos ponernos en un lugar que no nos corresponde, ¿no? Y el Señor ha hecho de nosotros luminares para que brillemos en el mundo. Hermanos, el gigante, si le das importancia al gigante, te vas a terminar viendo como el gigante te ve. Así que yo te animo a que cambies tu manera de ver para que cambie tu manera de pensar. Dios te bendiga mucho.